va a hablar acerca del caso del compañero Pelayo que se encuentra desaparecido. Y bueno, vamos a pasar con la serie de preguntas y respuestas. ¿Alguien, compañero? Yo vine aquí a tomar café, no escuchar a alguien, están haciendo lo mismo que Israel, y permiso que no quiero. Pero bueno, me quedé, escuché, y me surgen preguntas desde la perspectiva de la resistencia histórica, internacional, desde la resistencia de la conformación socioantropológica y psicoanalítica. Hay estadísticas, hay tendencias, hay estudios que hablen de la construcción de una personalidad social desde los 0 a los 5 años para dejar de ser fanáticos y ser críticos autónomos, o para los que organizan este tipo de eventos hay experiencias de solidaridad internacional que refuercen este tipo de cosas. Y pienso, Socorro Rojo Internacional, y pienso, luchas que sí fueron triunfos en Angola o en su tiempo en algunos países de América Latina. Si tiene por ahí, maestro David, algo de información de cómo ha sido a nivel internacional esa coordinación en los apoyos, en los eventos, en la solidaridad, y que no cometan esos errores de que andan pregonando y acá. El proceso, todo esto lo hemos vivido desde España con los pueblos originarios. Y bueno, habría que recoger y sintetizar experiencias para no cometer los mismos errores. Si hay algo por ahí, si no, está bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Compañero, Enrique. Mi nombre es Enrique Espinosa y tengo una corrección histórica y una pregunta. Durante la Guerra de los 6 años, en que Israel venció a todos sus vecinos, cuando venció a Egipto, Egipto reclamó su soberanía sobre el Canal de Suez y tenía el temor de que Inglaterra y Francia no les gustara el hecho, porque habían dominado durante mucho tiempo el Canal de Suez, y amenazó con, si Francia e Inglaterra los invadía, amenazó con hundir buques para bloquear el canal. Inglaterra y Francia inmediatamente invadieron a Egipto, pero no fue Estados Unidos el que los detuvo, fue la Unión Soviética la que amenazó con intervenir militarmente si en 3 días no salían las tropas inglesas y francesas. Y ante esta amenaza, que era muy poderosa, la Unión Soviética en su momento, pues salieron disparados de Egipto y dejaron a Egipto que recuperara su soberanía. Por otro lado, sabemos que el pueblo judío, el pueblo israelita, es un ejército en sí. Todos los muchachos y toda la población está entrenada para dominar las armas modernas, las armas de última tecnología. Entonces, todo el pueblo israelita es un ejército. No tienen un ejército específico destinado a defender a Israel, sino que todo el pueblo es ejército. Por otro lado, tengo una pregunta, una duda. Sabemos que Donald Trump tiene altas posibilidades de llegar a la presidencia, o sea, de recuperarla. Y ya él es de origen germánico, tiene raíces germánicas, es un alemán.
nacionalizado o convertido en estadounidense, y ha amenazado, no amenazado, ya lo dijo, de plano, que a Ucrania le va a retirar todo el apoyo, no les va a dar un solo dólar para que Ucrania siga en la guerra. Y ya declaró que los ucranianos se defiendan como puedan y ya surtió sus primeros efectos. Zelensky ya pidió sentarse a la mesa con Rusia para llegar a un tratado, para llegar a acuerdos, y pues ya se le están quitando la sombrilla protectora norteamericana y es posible que Europa también se retire del apoyo. Y mi pregunta que tengo es de que algo se sabe sobre la actitud de Donald Trump respecto a Israel. ¿Qué se sabe sobre eso? A Ucrania ya la quitó. A Israel, ¿qué iba a hacer con él en este caso? Eso es todo. Gracias, compañero Enrique. Una pregunta más en esta ronda. Sí, compañero Antonio. Sí, yo quiero preguntar de qué sirve o cómo sirven las campañas de solidaridad que a nivel internacional se están llevando de apoyo al pueblo palestino. Creo que es importante resaltar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde en las escuelas, en las universidades más ricas de los Estados Unidos, o con gran poderío económico, o en lugares donde no se espera o donde no se esperaba que hubiera manifestaciones de solidaridad con Palestina, hoy vemos que cabezan, por así decirlo, un sector, una franja muy importante de la solidaridad con Palestina. Entonces creo que es importante señalar esto y también decir que con relación al conflicto de Vietnam, en los años 60 y 70, en los Estados Unidos fue determinante para la derrota del imperialismo norteamericano en Vietnam, precisamente esas movilizaciones en Estados Unidos y en Europa. Creo que mi pregunta es, ¿de qué sirve o cómo sirven las acciones de solidaridad? Porque pudiéramos plantearnos desde aquí, desde donde estamos, pues que es poderoso Israel, que tiene todos los recursos del mundo, que puede destruir todo, pero que hoy es también conveniente retomar que hoy están empantanados en el conflicto, ¿sí? Y que no saben, y que tienen una crisis política muy, muy fuerte al interior de Israel, que sus soldados se están suicidando, que hay una gran movilización popular contra Netanyahu, y creo que es importante identificar cómo esa solidaridad mundial que se está desarrollando, cómo repercute de manera interna en el propio Israel y cómo beneficia esto precisamente a la lucha del pueblo palestino. Muchas gracias. Si gusta, que contesten estas preguntas, posteriormente pasamos a nuestro bloque. Gracias. Tengo aquí 4 preguntas que voy a tratar de comentar más que responder, no pretendo responderlas. La primera pregunta alcancé a detectar 2 preguntas contenidas en ella. Una sobre las experiencias de solidaridad que existen y otra sobre las experiencias de educación para formar a sujetos predispuestos a la solidaridad. Sobre el primer tema, me gustaría decir que hay un amplio movimiento de solidaridad con Palestina en el mundo, que de manera muy concreta, a veces desde hace años existe, desde los años, desde hace 60, 70 años, se ha ido fortaleciendo y hay trabajo de tipo humanitario en las zonas
Palestina, el trabajo voluntario, desde luego, vive desarrollos económicos, precisamente debido a las dificultades económicas que tiene Palestina, incluso antes de este momento de conflicto, cuenta mucho con esa solidaridad internacional para poder sobrevivir. Hay ventas solidarias de productos palestinos en muchos lugares del mundo, es algo que creo que no se ha desarrollado suficientemente en México y es algo que me entristece. Recuerdo en una ciudad donde vivía, fuera hace mucho tiempo, había una tiendita con productos palestinos en los que yo compraba miel palestina, pastas, harina palestina, había prácticamente un pequeño supermercado, incluso, y eso ayudaba mucho al régimen palestino a poder sobrevivir desde luego. Las protestas tienen un impacto, sobre eso ya iré más adelante, al comentar la última pregunta que se hizo. Hay también un movimiento de boicot a los productos israelíes que ha llegado en algunos países a tener efectos importantes en las importaciones de Israel. Hay muchísimas personas que, yo me incluyo, que boicoteamos por completo cualquier producto que venga de Israel. Se sabe que el descenso de turismo a Israel ha sido motivado también en gran parte por las convicciones políticas de los turistas potenciales que deciden no ir a Israel. A mí me gustaría mucho conocer Israel por muchas razones, y es un lugar que está excluido, aun si tuviera el dinero para ir, de mi campo de posibilidades turísticas, y muchas personas están en ese mismo caso, y eso pues también corta un flujo económico a Israel. Entonces, como es un amplio, es muy interesante, solo quise decir esto, cómo Israel se ha convertido en algo que identificamos con todo aquello que nos oprime en diferentes lugares, y tenemos razón para que sea así, y Palestina, en cierto modo, como ahora se dice con frecuencia en diferentes campañas de apoyo, Palestina somos todos, y las diferentes formas de opresión que sufrimos en el mundo, es muy fácil, como yo traté de hacerlo en lo que elaboré, vincularlas con la opresión que sufren los palestinos. La otra pregunta es más difícil, no podría responderla. ¿Cómo formar a sujetos predispuestos a la solidaridad? En el movimiento fluido-marxista se ha pensado mucho eso. Por ejemplo, Wilhelm Reich consideraba que una educación menos represiva crearía sujetos menos dominables, precisamente porque la represión serviría a la domesticación de los sujetos, que los haría susceptibles de ser dominados en el futuro, y que también una educación menos individualista, más podría servir para estimular la solidaridad, la fraternidad de los sujetos. Habría mucho que decir al respecto, pero yo pienso, lo único que diré en relación con esto es que la familia no está fuera de la sociedad, está atravesada por la sociedad. Así como decía Marx, insistía Marx en que los educadores eran parte de la sociedad, eran educados por la sociedad, pues también la familia es educada por la sociedad, así como el cambio no comienza por uno mismo, tampoco comienza por la familia. Hay que cambiar a la sociedad para cambiar a la familia y a uno mismo, y eso es muy importante tenerlo en mente. Pero eso sí, y estoy de acuerdo con usted, el papel de la familia como representante de la sociedad con todos los problemas y al mismo tiempo potencialidades que puede haber en la sociedad es evidente. Lo tercero que quiero comentar, sí, el ejército, podemos decir que como todos los israelíes, hombres y mujeres, tienen que pasar por el servicio militar obligatorio, podemos decir que todos están bien entrenados para ser soldados, pero hay un ejército profesional que se distingue del resto de la población y que está mejor entrenado, y es un ejército profesionalizado, regular. Lo único por lo que quiero insistir en esto es porque el servicio era obligatorio para todos, excepto para los ortodoxos que se oponían a él. Saben, ahorita la noticia más actual de Israel es que en los últimos días se está discutiendo en el Parlamento si los ortodoxos van a tener que hacer también el servicio militar y ser incluidos en el ejército. Netanyahu considera que es necesario, pero eso está creando una crisis política en Israel en este momento. Pero es importante insistir en eso, porque hay muchos israelíes que aún cuando hicieron el servicio militar obligatorio no están de acuerdo con la guerra y nunca serían profesionales del ejército regular, porque repudian la guerra y las posiciones de Israel en relación con Palestina. Y hay otros que ni siquiera hacen el servicio militar obligatorio, son una minoría, es cierto, y que entonces ni siquiera están entrenados para hacerlo. Pero estoy de acuerdo en general con el comentario que hizo. Sí podemos decir que si en un país tenemos una sociedad que parece un ejército por el nivel de entrenamiento que tiene, pues sería la Israel. Y lo último,
Prometo ser más breve, estoy alargándome, disculpen. ¿Cómo sirven las campañas de solidaridad? Es una pregunta muy importante, pertinente, y agradezco mucho que se haya hecho, porque pues siempre nos podemos preguntar eso y a veces ceder al desánimo. Yo diría que los efectos no son nunca inmediatos, directos, sino indirectos. Las campañas de solidaridad, en primer lugar, cambian la opinión pública, la opinión de los estudiantes en las universidades, la opinión de las personas en las calles, la opinión de los consumidores, eso es muy importante, de los turistas potenciales, etc. Ese cambio de opinión pública, cuando se ha dado al interior de las universidades y ha hecho que la mayor parte de los estudiantes de las universidades apoyen la anulación, la interrupción de los convenios con Israel que ayudan al desarrollo de la ciencia en Israel y se causan finalmente un beneficio tecnológico y económico para Israel y a veces directamente para el ejército de Israel, pues ahí vemos un impacto directo que ha habido varias universidades, poquitas en comparación con todas en las que ha habido campamentos de solidaridad con Palestina, pero ya ha habido universidades que han roto sus convenios con Israel. Aquí tenemos un muy buen ejemplo en el que sirven las campañas de solidaridad. Otro más importante, pues es al que me refería, el impacto en el turismo, el impacto en el consumo para quienes sabotean los productos israelíes. Israel es un gran exportador de diferentes productos que no son tan consumidos como podrían ser en el mundo debido a estas campañas. Algo más que es decisivo, pero más complejo de estudiar, es el impacto en las votaciones. Actualmente al impactar en la opinión pública la campaña de solidaridad, los líderes políticos que podrían ser favorables a Israel no pueden serlo para ganar votos y eso va a tener un impacto en el momento en el que tomen el poder, en el momento en el que ocupen puestos de elección popular. Y precisamente para mantener la simpatía de los ciudadanos y los índices de popularidad que ahora son tan importantes con esas encuestas constantes, más importantes en otros países que en México, pueden tener políticas, iba a decir más hostiles a Israel, pero bueno, fuera al menos menos favorables a Israel. Pueden moderarse en el apoyo a Israel que tienen. Finalmente son los votantes potenciales los que van a decir si cierto partido sigue en el poder, si cierto candidato puede volver a ser votado en otro momento. Entonces, el impacto de los votantes también creo que es muy importante. Y también los medios que han sido tradicionalmente favorables a Israel y muy justos con Palestina, hemos visto que a veces cambian sus discursos para evitar el descrédito en el que se han ido sumiendo en el paso del tiempo. En una situación, es decir, si no hubiera esa sensibilización paralela a la de los medios oficiales, no podríamos desacreditar tanto a los medios oficiales y ellos no harían, para tratar de revalorizarse y de volver a tener crédito, no cambiarían a veces sus discursos en relación con Palestina. Hemos visto que los medios dominantes hegemónicos han cambiado mucho sus discursos, pienso también bajo la influencia del amplio movimiento de solidaridad con Palestina. Después de todo, los consumidores de información son también clientes y se trata de estar de acuerdo con ellos. Y había muchas otras formas donde la opinión pública a través de algoritmos de cómo tendrá un impacto. El otro día leía un artículo muy interesante. Sí creo que estamos impactando en la solidaridad, mucho menos de lo que se esperaría, pero algo. Y perdón, prometo ser más breve en las próximas preguntas. Sí, bueno, gracias por las preguntas y por las observaciones que nos han hecho. Bueno, desgraciadamente ya se fue el compañero, pero mi comentario iba a ser alusivo precisamente a la guerra del Canal de Suez. Primero, no es la guerra de los 6 años, es de los 6 días, ¿sí? En 1967. Y en la guerra del Canal de Suez, pues sí, interviene la Unión Soviética también, sabiendo que ya es la otra potencia hegemónica, que ha sufrido la Segunda Guerra Mundial. Seguramente hubo acuerdos con Estados Unidos para que se retiraran las tropas de Reino Unido y de Francia del Canal de Suez. Pero quien determina que se retiren es la ONU, a iniciativa de Estados Unidos, seguramente por la presión de la Unión Soviética, ¿sí? Ya como potencia hegemónica también empieza a jugar un papel fundamental en la región. Y tan es así que después de ese acontecimiento del Canal de Suez, pues la Unión Soviética empieza también a influir bastantemente en la región.
región del mundo árabe. Y un ejemplo es con Egipto, precisamente. Nasser, el presidente egipcio de ese momento, empieza a vincularse más con la Unión Soviética, a tal grado que empieza a manejarse el término del socialismo árabe, impulsado por Nasser, ¿verdad?, que buscaba la unificación de todos los países árabes en contra de Israel. Y de ahí la famosa frase de Nasser, ¿verdad?, hay que aventar a los judíos, echar a los judíos al mar. Y de hecho a tal grado que él nunca reconoció al Estado judío y que inclusive después propone una alianza militar y territorial, inclusive con la famosa República Árabe Unida. Y dice, bueno, vamos a unirnos todos, y donde solamente Egipto y Siria son los que atienden, digamos, ese llamado, y se forma la República Árabe Unida. Y si vemos el contexto geográfico de Israel, pues obviamente Siria quedaba al norte y Egipto al sur de Israel, ¿verdad? Y la cosa era copada a Israel en todos los sentidos. De ahí donde viene la intervención que yo decía de Estados Unidos después del 67, donde empiezan a manejar sus cartas a los Estados Unidos para que no se dé esa unificación que estaba proponiendo Nasser, porque era muy peligroso para Estados Unidos y el mundo occidental que todo el mundo árabe se uniera. Entonces, cuando Estados Unidos empieza a buscar romper esa unidad, obviamente con Arabia Saudita, con Jordania, y después también, cuando muere Nasser, pues empieza con Egipto, ¿verdad? Inclusive la influencia que se ve de la Unión Soviética en la región y con Egipto es quienes asesoran a Egipto para la construcción de la presa de Asuán, los soviéticos, a fines de los 60, ¿verdad? Entonces ahí se ve ese vínculo que se empieza a dar entre Nasser, después de la guerra del Canal de Suez, con los soviéticos. Y también hay otro elemento muy importante que debemos tomar en cuenta, y que lo vemos actualmente en la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y en la guerra o el bombardeo de Israel a Gaza. Lo primero que se pierde en una guerra, en cualquier conflicto, sea guerra civil, o sea guerra regional, o guerra mundial, como las que tuvimos, 2 guerras mundiales, el primer elemento que se pierde es la verdad. Cada quien va a manejar la información que le va a convenir. Y ahora ya hablamos inclusive en las guerras actuales, o en los conflictos actuales de Ucrania y de Palestina, la famosa guerra de los fake news, ¿verdad? O la guerra virtual, en los medios de información o en las redes sociales, que muchas veces estamos viendo o conociendo información que a lo mejor no es cierta, pero que obviamente cada quien las maneja de acuerdo a cómo le conviene, buscando obviamente una reacción, ¿verdad? Entonces, ya todo eso se estaba dando desde las guerras mundiales, nada más que ahora ya tenemos todo un conceptos teóricos, ¿verdad?, para hablar de ello, pero esa era la finalidad, y ha sido la finalidad siempre. Quien maneja mejor la información o tiene la información, pues tiene más poder de actuar y de reacción. Y en la actualidad, bueno, pues eso ya se ve ahora, ¿no?, más claramente. Pero sí, lo primero que se pierde en una guerra es la verdad, ¿sí? O la objetividad, como quieran llamarlo. Y bueno, pues todo eso se da en ese contexto de los años 50 y 60, por eso yo decía, ¿verdad?, que Estados Unidos empieza a fortalecerse en la región, la Unión Soviética también, pero como que les ganó la partida de Estados Unidos a los soviéticos, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Puede haber alguien que tenga otra apreciación diferente. Y sobre lo que decía el compañero de las manifestaciones que ha habido en las universidades actualmente en los Estados Unidos a favor de Palestina, es muy importante porque pues el sector de los jóvenes, y sobre todo jóvenes universitarios en Estados Unidos, vemos que ya no están de acuerdo con la política
que está llevando a cabo el gobierno estadounidense, ¿no? Que ya lo había manifestado desde la guerra de Vietnam, con las famosas protestas, ¿verdad?, en las universidades contra la guerra de Vietnam en los años 60, pues ya ahí empezaba ese sentimiento, y sobre todo un sentimiento pues que había sido alimentado precisamente porque el pueblo estadounidense se dio cuenta que lo estaban engañando el gobierno por medio de los medios de información, ¿no? Hay que recordar que la primera guerra que se transmite por televisión es la guerra de Vietnam, y que mientras el gobierno les decía a su pueblo que estaban ganando la guerra de Vietnam y que todo era miel y dulzura, pues las escenas que se estaban pasando ya en la televisión, ¿verdad?, decían totalmente lo contrario. Y pues aparte había muchos muertos también, muchos fallecidos. Entonces todo eso fue haciendo que el pueblo estadounidense se convirtiera o fuera más consciente ante lo que le estaba diciendo su gobierno y que les estaba mintiendo. Creo que eso se ha ido fortaleciendo desde los 60 hasta la fecha. Entonces ahora vemos que un sector de la población estadounidense, sobre todo los jóvenes universitarios, ya no están de acuerdo con la política belicosa de Estados Unidos. Y afortunadamente también ha habido manifestaciones de apoyo por Palestina en Europa, en el Reino Unido, en España, en Italia, en varios países de Europa. También hay movimientos a favor de Palestina, ¿no?, y que están en contra, obviamente, de la política de Israel hacia Palestina. Creo que es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Falta mucho por hacer, obviamente, y creo que es una postura que debemos tomar pues, en gran parte del mundo, y que es necesaria, ¿no?, para detener todo este tipo de situaciones, porque no podemos permitir este tipo de cosas, ya sea el pueblo que sea o contra quien sea, ¿no? Y estamos hablando precisamente, la guerra de Vietnam terminó oficialmente en el 75, de 50 años después parece que seguimos igual, ¿no? El mundo sigue igual, en ese sentido. Creo que ya no podemos permitir ese tipo de situaciones, insisto, venga de quien venga y contra quien se haga, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues eso sería lo que yo pudiera decir. Gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente ronda, nomás que hay que ser un poco más precisos porque creo que los hemos alargado demasiado. Primero estaba la compañera Gracias. Yo quería dar una pregunta para el maestro. Le quería preguntar si hay tal destrucción del territorio. Usted nos hablaba de la destrucción de las plantas, la flora, la fauna y los estragos que están haciendo las bombas en la atmósfera, etcétera. Y eso combinado con todo lo otro que tiene que ver con lo político, lo geopolítico y todo eso, donde ya las instituciones que fueron creadas para resguardar la vida y para garantizar que las personas puedan sobrevivir y puedan pervivir. La pregunta es, ¿hay esperanza para el pueblo palestino? Esa es la pregunta específica. Y para el maestro que nos ha hablado sobre una forma cronológica de todo lo que ha llevado hasta este momento, también es algo parecido políticamente. ¿Qué sigue? ¿Cómo se le puede llamar a esto? Porque creo que ya las palabras no alcanzan para nombrar lo que está sucediendo. Ya no alcanza decir neocolonialismo, ya no alcanza a decir postcolonialismo, ya no alcanza a decir limpieza étnica, ya no alcanzan las palabras. Entonces, políticamente, ¿qué sigue? Gracias. ¿Yo? Bueno, gracias por su tiempo y compartir el conocimiento, me encantó. En especial, bueno, dos y una, pero el texto en especial que leyó el maestro Pavón me gustó mucho. Quisiera saber en dónde lo podemos encontrar o releer, porque sobre todo esta
estos paralelismos, ¿no? Entre lo que sucede allá y lo que pasa en México, está como para estudiarlo y concientizarlo más y compartirlo con familiares protopanistas sin cerebro. Me gustó mucho eso. Y una pregunta, he leído pues a Norman Finkelstein, Shlomo Sand, Ilan Pappé, todos estos, ¿no? Junto con youtubers y especialistas que tienen mucho a repetir una parte que yo no termino de entender. Quisiera saber su opinión, porque muchos de ellos mencionan que el proyecto sionista está cercano al final, que no le dan más de 10 años a que siga su hegemonía, pero yo no veo cómo, porque realizan todo esto para lo que las palabras ya no alcanzan y nadie los condena, nadie los limita. El poder necrooccidental los está apoyando, las estrellitas, la farándula los apoya. Entonces, ¿por dónde va eso y a qué se refieren con que está cercano a terminar? Estaba con un libro que se llama el proyecto Sansón, del aparato nuclear de Israel, y va un poco en esa línea también de que ya está cercano a terminar la hegemonía del sionismo, pero yo quise saber cómo, porque pareciera que está más cercano que también en México nos hagan atrocidades, y esa es mi pregunta. Gracias. Muy bien. Sí, breve. Aquí no han hablado de la historia, nada más lo que nos está pasando. Y efectivamente, desde la historia, es una lucha de clases. Y efectivamente, quien más la lucha de clases la proporciona el Estado. ¿Sí? Y resulta que el que produce riquezas no las tiene, y el que no hace riquezas las tiene y se llama Estado. ¿Sí? Y protege efectivamente el Estado a los delincuentes, porque también se convierte en un delincuente. Y ahí está. ¿Quién hace 20 siglos efectivamente fue a desaparecer el Estado, que ya estaba el invasor romano en el pueblo judío? Y bueno, pues, hablamos de supuestos, pero hablamos efectivamente de supuestos que nos tienen ocultos para beneficio, y ahí está. Hablan aquí del pueblo imperialista ese que con una Biblia aquí y producen ponen la Biblia y allí juran efectivamente para asesinar. Son los más asesinos. Inclusive en la Segunda Guerra Mundial fueron la bestia de la Segunda Guerra Mundial y no participaron. Y todos vamos allí, inclusive nosotros. ¿Qué hacemos los que vamos allá como migrantes? Pues vamos a enriquecerlos y decimos, no vayamos allá porque vamos a ser libres. Lo que somos más esclavos, porque ya no solamente damos nuestra vida, ni nuestra identidad nos dan, ¿sí? Entonces, aquí sí se trata efectivamente que está en un proceso que no hemos tomado la forma política efectivamente de desaparecer el Estado. Eso es lo que está. Estados Unidos, Inglaterra, que llevó allá como un todo, los mismos Europa, que son unos delincuentes también, ¿sí? Y que nosotros, ¿quién ha hecho lo que dicen ustedes hasta el último, la mecanización? Pues los trabajadores, los obreros, no los dueños de los obreros, ¿sí? Entonces, busquémosle pues, compañeros y amigos y mujeres y hombres. No es posible que vengamos aquí, y no es aquí con todos estos, con los jóvenes que una vez que tienen un título profesional que es producto del trabajo de alguien que ni siquiera nos conoce, y todavía
lo marginamos e inclusive lo despreciamos y lo humillamos. Nosotros allí tenemos efectivamente que crear lo que se llama conciencia de clase. Y hoy inclusive aquí el aparato que estamos dando, pues a eso no le reconocemos nada, los pueblos no le reconocemos nada, le reconocemos a quien vive de los pueblos y somete y explota a los pueblos. Compañero, ¿puede hacer la pregunta, por favor? Sí, pues eso. Okay. Efectivamente hoy no queremos el último forma el Estado del imperialismo, y eso lo está sosteniendo Europa, Estados Unidos y también estos estados, pues, Claro. por el gobierno. Claro. Entonces necesitamos luchar efectivamente y hacer conscientes no a esos que tienen el poder de los pueblos, sino a los pueblos, para que pacíficamente, efectivamente, tenemos el conocimiento para recoger lo que hay. Gracias. Bueno, pasamos a las respuestas, si les parece, y posterior a esto ya pasaremos con la última parte del programa del día de hoy. Sí, gracias. Lo que decía la compañera de los términos que siguen, ¿verdad? Porque pues, ya son términos que a lo mejor están agotados por lo que estamos viendo. Pues no sé si existan ya algunos conceptos sobre lo que estamos viviendo de estos procesos pues, de exterminio y de apropiación de territorios que no son, en este caso, de Israel, ¿verdad? No sé si haya ya términos nuevos o que haya surgido una nueva tecnología, ¿verdad? Para hacer énfasis en esto de la limpieza étnica o genocidio o ocupación colonial o neocolonialismo. No sé si haya nuevos conceptos, pero eso yo creo que, en mi opinión muy personal, pues sí nos deja entrever que debemos de buscar pues una solución o soluciones a estos procesos, que yo lo vinculo con lo que decía el compañero de ahorita de los estados. El estado como tal no es más que un reflejo de las élites económicas de los países. Y en el caso de Estados Unidos, los presidentes pueden ser republicanos o demócratas o de la corriente que sea, pero defienden intereses de las élites. Y esas élites son el gran capital industrial, que obviamente ahí está la cuestión de la producción bélica, la cuestión financiera y la cuestión obviamente comercial ahora que es global. Entonces, los gobernantes, el Estado, atiende a los intereses de esas élites, no a los intereses de los pueblos o del pueblo. Y sí, precisamente las dos guerras mundiales que hemos tenido, hay quienes dicen, ¿verdad? Y yo creo que están en lo correcto. Son guerras que se enfrentaron las élites de los países hegemónicos, pero quienes pusieron los muertos pues fueron los pueblos. Y los que sacan el negocio o los que sacan la ganancia, pues son precisamente los dueños del gran capital. Ellos se ponen de acuerdo, después de una guerra viene la reconstrucción, ¿verdad? Caso concreto, el Plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial, y después cómo los países vencedores, en este caso concreto Estados Unidos, ¿verdad?, organiza la economía del mundo para decir, bueno, ahora les presto dinero para la reconstrucción, pero es un dinero que ustedes me van a pagar, no se lo voy a regalar. Y lo mismo están haciendo en la actualidad con Israel y con Ucrania, ¿verdad? Constantemente vemos en las noticias, Biden lo dijo hace rato, hace poco, vamos a otorgar, no sé en qué mes fue, cuando el Congreso de Estados Unidos autorizó $1 millonada para Ucrania, para la defensa de Ucrania, ¿verdad?, contra Rusia,
y para seguir abasteciendo a Israel de bombas y de equipo militar y recursos militares para que siguiera bombardeando Gaza. El negocio es para las grandes élites, en contubernio con el Estado, los gobernantes, ¿verdad? Y lo vimos ahora también. Hubo una propuesta de paz para Israel, ¿verdad? Para que hubiera ya un acuerdo de paz. Y uno de los puntos era que se iba a reconstruir Gaza otra vez. Primero destruye y después entran las compañías para la reconstrucción. Ahí estamos viendo el negocio de la guerra, la economía de guerra, que se ha manejado siempre. Y obviamente, ¿quiénes son los beneficiados? Las grandes empresas transnacionales, en este caso, las grandes constructoras. Ya sabemos de qué países son, ¿no? De los países hegemónicos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. El Estado, como está en la actualidad, el Estado, el gobierno o los gobiernos, pues son un reflejo de los intereses de las grandes élites. Y sí, es un gran pendiente que tenemos ahora los seres humanos en la actualidad. ¿Cómo cambiar eso, verdad? Que ahí está la pregunta de los 64,000 pesos, ¿verdad? ¿Cómo cambiar ese Estado para que realmente se convierta en un Estado que vea por los intereses del pueblo o de los pueblos, no del gran capital? Y sobre los términos, pues no sé, insisto, si hay allá nuevos términos, sobre todo los que son muy asiduos a las cuestiones de Internet, si ya por ahí hayan manejado alguna nueva terminología, pero yo insisto, o sea, ya no podemos seguir con esta dinámica a nivel mundial. Y como decía el doctor, ¿verdad? Acabando con los recursos naturales del planeta, que cada vez lo estamos padeciendo y lo vemos cada vez más. Y ahora ya tuvimos en este año, pues, uno de los años más calurosos de la historia de la humanidad, ¿no? Que obviamente es el reflejo de todo lo que ha pasado, pues tal vez desde la revolución industrial que empezó en el siglo XIX, y que estamos llegando a la etapa ya de agotamiento de los recursos naturales, y que cada vez estamos implementando nuevas estrategias, y pues estamos cambiando el clima pues todo en el planeta en general, ¿verdad? Y es parte precisamente de la economía mundial. Desgraciadamente, los que alimentan el gran capital, pues somos todos nosotros, de una u otra forma. ¿Sí? Y gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias por las preguntas. En relación con la primera, ¿hay esperanza para el pueblo palestino, considerando todo lo que está ocurriendo? Yo creo que sí, por muchas razones. La primera es que el número de la población de quienes se autoadscriben como palestinos no ha disminuido, sino que ha aumentado, a pesar de las condiciones tan adversas en las que viven. Y ha aumentado también, una gran parte del pueblo palestino vive en el exilio. Hay grandes comunidades de palestinos en prácticamente todos los países latinoamericanos, en los Estados Unidos, en todos los países europeos, y mantienen sus tradiciones, mantienen su cultura con una firmeza admirable. También eso nos hace pensar en los judíos, muestran en el exilio la misma capacidad para perseverar en su ser, como diría Spinoza, que habían mostrado los judíos en tiempos de persecución. Ahora les ha tocado a los palestinos, y muestran eso que ellos llaman el sumud, que lo representa por el olivo, que es la capacidad de sobrevivir en las peores condiciones, como les decía en un momento. Entonces, soy optimista, que un espíritu de resistencia, de lucha, incluso los niños, que lo hemos visto, que es algo admirable. Difícil de creer cuando uno ve las primeras poblaciones que están pasando hambre, en este momento no tienen agua potable, los que se quedaron en la franja de Gaza, los índices de cáncer y otras enfermedades terminales son altísimos en Cisjordania, y también hay falta.
Es sorprendente que también que en el exilio puedan mantener esas comunidades unidas. Es algo que sorprende, pero es así. Yo creo que hay esperanza y también esa esperanza pues es para todos y es algo aleccionado. En relación con la pregunta del texto, lo voy a publicar, creo, no sé qué hacer con él, lo terminé a toda velocidad de escribir justo antes de venir aquí. Iba a ser más corto, pero no fue demasiado largo, pero es un tema que me apasiona y en 2 días escribí todo esto. Pero creo que lo voy a publicar, pero antes quiero, estoy pensando en un par de revistas, pero antes quisiera enviárselo a una colega, Silvana Rabinovich, judía antisionista, para que detecte si no hay ningún comentario antisemita. Eso es, la pasión quizá por allá ya no pueda malinterpretarse, entonces, que sea juzgado por aquí como antisemita por quienes, aquellos que tienen un criterio en el que confío, que son los judíos antisionistas. Muy interesante su pregunta. Yo también he escuchado con frecuencia que el sionismo está llegando a su final, que ya no va a haber sionismo, que está... Yo tampoco entiendo por qué se dice, haría la misma pregunta que usted. No lo pienso por 4 razones al menos. La derecha sionista se ha fortalecido más que debilitado en los últimos años. Ha estado ganando elecciones una y otra vez, lo cual es sorprendente. Ese es un signo de que se está bien el sionismo, de que no está debilitándose. El número de muertes palestinas se ha incrementado constantemente. No es solo que sea muy alto, ha sido siempre muy alto, pero se ha incrementado en los últimos 20 años. Han muerto más en los últimos meses que en 3 décadas de guerra contra los palestinos. Y no ha habido una reacción del pueblo israelí proporcional a ese número de muertos. Ha habido manifestaciones, hay protestas, hay muchos grupos antisionistas israelíes que no están de acuerdo con la guerra, pero es una guerra de esta intensidad que no se había visto de hecho nunca en Israel. Desde 1848 no hay una guerra comparable en términos numéricos de muertes en tan poco tiempo contra el pueblo palestino. No ha provocado una reacción proporcional del pueblo judío en apoyo a los palestinos, lo que también me hace pensar que no se está debilitando el sionismo. En tercer lugar, el apoyo de los países árabes al pueblo palestino se ha debilitado, hay que reconocerlo. La política exterior de Israel ha sido muy astuta y eso consolida el poder de los sionistas y además los hace ver bien ante el pueblo israelí, como hábiles políticamente, me explico. Y bueno, sí es verdad, desde octubre se ha perdido mucho apoyo de los países árabes a Israel y de muchos de los líderes en el ámbito económico y político, pero hasta octubre, podemos decir que en septiembre el apoyo que tenía Israel en los países árabes nunca lo había tenido con anterioridad. Eso es algo que preocupa y que consolida el gobierno con una orientación sionista de la derecha israelí. Y algo simplemente anecdótico, algo que producen las redes sociales es que vivimos en nuestras esferas donde creemos que hay un consenso que no existe. Yo, como cada vez que aparece un sionista entre mis amigos, lo elimino de mi amistad, pues entonces termino imaginando que todo el mundo apoya a Palestina. Y eso mismo es algo que ocurre a muchos más. Uno vive un poco en una burbuja, eso contribuye, como se llama, a la polarización, a la radicalización. Yo no lo veo mal. La vida ya es muy difícil como para estar conviviendo con panistas, sionistas y otros en la vida. Pero cuando uno sale de esa burbuja se da cuenta de cómo es falsa la impresión que uno tiene. Hace unas semanas, durante el Pasaj, la Pascua judía, tuve oportunidad de entrar a la cuenta del nieto de Arnold Schoenberg, el músico judío, que es un líder de opinión en los Estados Unidos, él vive en California y en un sector universitario intelectual. Y decía que la única solución para el problema era exterminar al pueblo palestino, que mientras existieran. Pero lo que me sorprendió fue que su opinión y la justificación que daba, además en el momento de la Pascua, del pasaje, comparando con el pasaje bíblico, y, bueno, que se tenían que ir los palestinos
Tito conocía a alguien que había llegado de los israelíes, que en Israel no debía haber un solo palestino. Sería cada uno en su rincón, una lógica muy de limpieza étnica, exterminio. Pero me sorprendió el acuerdo, el consenso absoluto que había. No había ninguno de sus años, porque él vivía en su burbuja, yo en la mía, que estuve en desacuerdo con él y se compartió como miles de veces su publicación. Y fui a ver quiénes la compartieron. No había ningún disenso, no había ninguna inconformidad. La comunidad judía estadounidense sionista, que hay una comunidad judía antisionista, era unánime en la idea de que había que deshacerse de los palestinos. Me sorprendió. Realmente hay otro mundo paralelo al nuestro, en el que el sionismo está muy vivo y no deja de dar dinero, mandarlo para allá, orientarla pues, a través de lobbies la política estadounidense a favor de Israel. Y está allí, pero el problema es que no lo vemos, y eso es algo muy problemático actualmente debido a las redes sociales. Y en relación con la última pregunta, sí estoy de acuerdo, la lucha de clases es aquí un elemento fundamental, tal como lo expresó el compañero, el pueblo contra el Estado y el Estado al servicio de la clase dominante y el pueblo como una forma de expresar lo que está en juego en la clase dominada y en su conciencia. Y quiero insistir en que esta lucha de clases hay que llevarla también para la unidad de los diferentes movimientos que estamos participando en esa lucha de clases a un nivel al que lo llevó también Marx y el marxismo, diversos movimientos marxistas, a un nivel en el que la oposición entre los trabajadores y los capitalistas es una oposición bastante más estructural, ontológica, me atrevo a decir, entre la humanidad y el capitalismo, como lo formulan de manera muy hermosa los zapatistas, y finalmente la vida y la muerte, porque el capital pues, absorbe todo lo vivo para convertirlo en más y más dinero muerto, y lo vivo pues es la naturaleza y la cultura. La lucha de clases es también entre la humanidad con la naturaleza y la cultura y el capital, que es lo que representa la clase dominante, finalmente. La lucha de clases está poniendo en peligro. Si ganan nosotros en la lucha de clases, se nos acaba el planeta, porque de nuestro lado está el planeta, está la vida, está la naturaleza, está la cultura. La clase dominante es un peligro. La clase dominante en sí misma no es más que una personificación social colectiva del capital, pero aquello que está poniendo en peligro no es a la clase dominada, sino es todo lo que está en juego en la clase dominada también, que es la vida, la humanidad, la cultura, pues, todo lo que no es capital y todo lo que no se reduce a su valor de cambio y todo lo que reconoce el valor intrínseco de las cosas, ya sean culturales o naturales. Nos damos cuenta lo que sabía Marx muy bien, que la lucha de clases es una lucha en donde se están enfrentando la vida humana con la cultura, la naturaleza y el planeta contra aquello que es algo, un proceso automático de acumulación a través de la explotación de la vida y de los recursos, y que finalmente termina destruyendo todo. Entonces sí es una lucha de clases, estoy de acuerdo, y la lucha de clases es una lucha entre el capital y todo lo demás, entre el capital como algo muerto que vive de devorar lo vivo, lo que Marx comparaba, ya sea con un vampiro que está muerto y vive de lo vivo, o con la rata de Auerbach en el Fausto, esa rata agonizando, cuya vida es la muerte nada más, y todo lo demás es lo que aún vive, pero hay cada vez menos vida en el planeta, cada vez menos poblaciones animales, cada vez menos especies. En 50 años acabamos con la mitad de la vida, queda la mitad de las poblaciones animales, la mitad de superficie cultivable, y lo que lo destruyó es el capital, que es algo muerto. Bien, es esto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de cerrar con esto, vamos a pasar con la compañera Chuchita, que nos va a hablar acerca del caso de búsqueda del ambientalista y profesor rural desaparecido.